Plan extremo de deportaciones. Proponen a Trump campos de procesamiento y un ejército privado para expulsar a millones de migrantes en tiempo récord. Los creadores tienen un polémico pasado en guerras contra el terrorismo. El Papa Francisco, en estado crítico pero estable, aún ingresado en el hospital, retomó algunas labores. Designa a un nuevo santo y agradece al pueblo de Dios por sus oraciones. Eliminar los impuestos a la propiedad, la medida sin precedentes que está respaldando el gobernador de Florida. ¿Cómo impactaría a los dueños de viviendas y los servicios públicos? DoorDash en deuda con sus repartidores. Usaba las propinas para pagar salarios y ahora tendrá que desembolsar millones de dólares en compensación. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Y vamos a comenzar con esto porque una nueva propuesta en la Casa Blanca está encendiendo la alerta en la comunidad inmigrante y sus defensores. Un grupo de mercenarios quiere que el presidente Donald Trump los contrate. Ofrecen un ejército privado para llevar a cabo su plan masivo de deportaciones. Y nuestro corresponsal político Alfredo Miranda tiene el reporte. Un grupo de contratistas militares, entre ellos el exdirector ejecutivo de Blackwater, Eric Prince, presentó a la Casa Blanca una propuesta para llevar a cabo deportaciones masivas a través de una red de campos de procesamiento en bases militares, una flota privada de 100 aviones y un ejército de ciudadanos privados autorizados para realizar arrestos. Así lo reporta el portal político. Es una posibilidad horrorosa, macabra, inhumana y cruel si se llegara a aceptar por parte de las autoridades federales del gobierno de la administración del presidente Donald Trump. La ejecución del plan tendría un costo estimado de $25 mil millones. Utilizando tácticas agresivas, deportaría a 12 millones de personas antes de las elecciones intermedias de 2026, según una copia obtenida por Político. Habría que arrestar en promedio más de 500,000 de obreros y trabajadoras y gente indocumentada en general por mes. Imagínense lo que eso significaría, ir a las comunidades y empezar a arrestar a diestra y siniestra porque había que cumplir esta cuota. El documento dice que para mantener el ritmo de las deportaciones de Trump se requeriría un aumento del 600% en la actividad. Es poco probable que el gobierno pueda aumentar sus filas internas para mantener el ritmo de esta demanda. Para procesar esta enorme cantidad de deportaciones, el gobierno debería conseguir ayuda externa. El grupo, que incluye a exfuncionarios de inmigración, está dirigido por Prince, quien tiene estrechos vínculos con Trump, y Bill Matthews, exdirector de operaciones de Blackwater en Irak y Afganistán durante la guerra contra el terrorismo. Fueron contratados previamente para proveer mercenarios, literalmente, ejércitos privados, para ir tras los enemigos militares de Estados Unidos en guerras como la de Irak y la de Afganistán. En 2017, usando armas pesadas, el grupo mató a 14 civiles iraquíes, entre mujeres y niños. En 2014, 4 contratistas de Blackwater fueron encontrados culpables por una corte federal. Durante su primera administración, Trump perdonó a los 4 convictos de Blackwater. Dada su estrecha relación con el grupo, ¿cuán real es la posibilidad de que esta fuerza militar privada tome en sus manos las tareas de deportación? No está fuera de la lógica trumpiana que el presidente Donald Trump se convenza de que ante su frustración porque no se están logrando los índices de arrestos, yo no veo absurdo en que de un momento a otro el presidente aceptara esta oferta. Altos funcionarios de la Casa Blanca sostienen conversaciones con contratistas militares, coincidiendo con la frenética carrera de los republicanos en el Capitolio para asegurar más recursos para la ofensiva del presidente contra la inmigración. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y mire esto otro, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, viajó este martes a la base naval de Guantánamo en Cuba. El funcionario recibió información sobre las operaciones de la base militar y se reunió con miembros de las Fuerzas Armadas para aprender más sobre su trabajo. El presidente Donald Trump ordenó habilitar 30,000 camas para alojar inmigrantes en Guantánamo.
Sin embargo, la mayoría de los que han sido enviados allí ya fueron deportados a sus países. Este martes, un juez federal bloqueó la orden del presidente Trump de frenar el sistema de admisión de refugiados. El fallo se produce tras una demanda presentada por los principales grupos de ayuda a refugiados, quienes argumentaron que la orden ejecutiva de Trump suspendía el programa federal de reasentamiento creado por el Congreso. Algunos refugiados que ya se les había aprobado su ingreso a Estados Unidos vieron cancelado su viaje con poca antelación. Y fíjese que la salud del Papa Francisco sigue generando preocupación entre los fieles de todo el mundo. Según nuevos informes, el pontífice pasó una noche tranquila y retomó algunas de sus labores, mientras se recupera de su pulmonía bilateral y principios de insuficiencia renal. Pero vamos hasta la Ciudad del Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal Marinelis Tremamugno con lo último del parte médico. Marinelis, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Abel. Efectivamente, el Papa Francisco continúa en su hospitalización ya 12 días tratando de superar esta neumonía bilateral que lo mantiene en estado crítico. Es la información de última hora que hemos recibido a través de la sala de prensa del Vaticano. Se encuentra estable, sin embargo, sigue recibiendo oxígeno a través de unas cánulas nasales luego de este episodio, de esta crisis respiratoria que vivió el sábado pasado. La insuficiencia renal, al parecer, ya ha sido controlada, ya no es una preocupación y además sus valores hemodinámicos se encuentran estables. Le realizaron una tomografía esta tarde y mañana podríamos tener ya los resultados para entender si la neumonía bilateral está siendo, está evolucionando su sanación a través de este tratamiento farmacológico que está recibiendo. Marinelis, hemos visto que el Papa Francisco ha retomado algunas de estas actividades. ¿Tienes conocimiento de cuáles han sido ellas y si han sido bastante intensas para tener una idea de cómo va su evolución? Sí, a pesar del cuadro tan delicado, el Papa Francisco no se detiene. Desde ayer ha retomado sus actividades laborales. De hecho, se reunió el día de ayer, a pesar de la recomendación de los médicos de no recibir visita, recibió al secretario de Estado Pietro Parolin y al monseñor Edgar Peña Parra, quien es el sustituto de Parolin. Son el segundo y el tercero a bordo en la Secretaría de Estado y además en esta reunión se firmaron algunos decretos de causas de beatificación y canonización. Entre ellas fue aprobada la canonización del primer santo venezolano, José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, en un momento bien particular en donde el Papa Francisco necesita seguramente su intercesión para superar esta crisis de salud. Adicionalmente, modificó algunas leyes para dar mayor poder a la nueva gobernadora del Vaticano, la primera vez que una mujer ocupa este importante cargo, y nombró a 5 nuevos obispos. Estos días son de mucha actividad en el Vaticano y ahí en la Basílica. A raíz de la enfermedad del Papa Francisco, ¿se ha visto más feligreses yendo a rezar por su salud? Sí, lo confirmo. Además, en un momento bien particular en donde el Vaticano está recibiendo peregrinos que visitan la Puerta Santa que fue abierta en este año santo de la esperanza. Recordemos que es un momento bien particular y adicionalmente desde ayer a las 9 de la noche aquí en la Plaza San Pedro se celebra un Santo Rosario que ha sido convocado por el Vaticano con la presencia de los cardenales residentes en Roma para pedir por la sanación del Papa Francisco. Marinelis, muchísimas gracias por la actualización del estado de salud del Papa Francisco. Estaremos muy al pendiente de su evolución y de su pronta recuperación. Muchas gracias. Gracias, Abel. Seguimos en contacto. Así mismo será. Marinelis Tremamugno, directamente desde el Vaticano. Ahora seguimos con más porque Elon Musk le dio a los empleados federales otra oportunidad para justificar su trabajo o serán despedidos. El magnate advirtió que quienes no respondan al correo electrónico enviado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental perderán su empleo. En el mensaje se les pide enumerar 5 cosas que hicieron en su trabajo la semana pasada. Esto sucede luego que los empleados recibieran indicaciones de ignorar el primer correo cuyo plazo vencía el día de ayer. En Florida, muchas personas, especialmente adultos mayores, enfrentan dificultades para pagar el impuesto de la propiedad.
Ante esta crisis, el gobernador evalúa reducirlo o quizás hasta eliminarlo por completo, aunque eso podría costar miles de millones en ingresos. Y desde Miami, Ronald Hacha nos tiene el reporte. ¿Es tu propiedad o no? Solo por vivir en ella tienes que pagar un cheque al gobierno cada año. Esta ha sido la consigna del gobernador Ron DeSantis de querer eliminar el impuesto a la propiedad en el estado de Florida, a lo que muchos residentes están de acuerdo, principalmente para ayudar a las personas de la tercera edad que debido a la crisis inmobiliaria están perdiendo sus hogares. Yo planteo una opción, subir los taxes de las ventas a todo el mundo y eliminar taxes completos de las propiedades. Sí, me parece especialmente para la gente mayor que tienen contados las monedas. Sin embargo, como nos dice el tasador de la propiedad de Miami-Dade, Tomás Regalado, eso afectaría el ingreso a los gobiernos locales, que perderían miles de millones de dólares, los cuales se destinan, entre otros fondos, a las escuelas. Tenemos varias propuestas. Número uno, el gobernador ha dicho que quiere hacer algo. Todavía no ha detallado lo que va a hacer. Número dos, ya se presentó en la legislatura un proyecto de ley para aumentar a $75,000 los $25,000 que son actualmente de Homestead Exemption, que actualmente más de 300,000 familias están pagando impuestos por el valor de su casa menos 25,000. Si se aprueba eso en un referéndum sería entonces 75,000. Regalado nos explica que se maneja una manera de compensar ese dinero que no va a recibir el gobierno. Una de las respuestas ha sido, por ejemplo, aumentar los impuestos a la venta. Actualmente aquí tenemos 7 centavos por dólar y hay quienes dicen que habría que aumentar a 25 centavos por dólar. Se espera que en la sesión de la legislatura estatal a comienzos de marzo próximo se decida si es que se retira, se congela o se reduce el impuesto a la propiedad y en compensación a esos fondos se aumente el impuesto general a las ventas. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Y es momento de ir a una pausa, pero no se mueva porque tengo más al regresar. El Mayo Zambada acorralado. Le decimos cómo está tratando de evitar la pena capital. La violencia no da tregua en el Cauca, Colombia. Nuevo ataque deja varios heridos. Le tenemos los detalles al volver. Gracias por seguir aquí en el noticiero Estrella TV. En México revelan que el gobierno ha pedido varias veces a Estados Unidos la extradición de Ismael El Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa. Aunque varios expertos aseguran que no lo lograrán y que las opciones que le queda al capo para evitar la pena de muerte son pocas. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos informa un poco más. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa al lado del sentenciado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, podría declararse culpable ante las autoridades de Estados Unidos para cooperar y evitar una posible pena de muerte. Ahora que los cárteles fueron designados como terroristas, analistas en temas de seguridad aseguran que Zambada está acorralado, porque México no podrá lograr su repatriación como lo pidió. Sí debe tener mucho miedo estar ahí. La fórmula de reinserción social que tiene el sistema penitenciario mexicano en comparación con el sistema de máxima seguridad que tiene Estados Unidos, sin duda creo que él se sentiría más cómodo estando en México. Según la autoridad mexicana, han presentado hasta 4 solicitudes de repatriación para Ismael Zambada desde el mes de diciembre del año pasado. Así lo sostuvo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición. Sin embargo, el que el gobierno disponga de sus recursos que tiene para atender a un presunto capo de la droga ha generado polémica. Es increíble que ahora resulta que un criminal que ha envenenado a generaciones enteras, que se ha dedicado por décadas a vender droga en nuestro país, a exportarla a otros países, ahora resulta que a ese señor le vamos a dar trato de ciudadano ejemplar y tiene el derecho a ponerle ultimátums al gobierno mexicano. De ninguna manera, nos parece absolutamente inaceptable. Porque Donald Trump acaba de decir que los carteles mexicanos de narcotráfico son narcoterroristas y por ende merecen la pena de muerte sus dirigentes.
A eso se va a enfrentar el Mayo Zambada y es muy grave que esté amenazando a las autoridades mexicanas. Declararse culpable a Ismael Zambada le va a permitir cooperar con el gobierno de Estados Unidos y evitar un juicio, pero sí tendrá que declarar quiénes eran sus contactos a los 3 niveles de gobierno que le facilitaron el trasiego de drogas. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticias, Estrella TV. Y ahora mire esto otro, en Colombia la violencia del conflicto armado no da tregua. Ayer un nuevo ataque con explosivos desató el pánico entre la población y dejó a varios heridos, entre ellos un niño de solo 7 años. Y desde Bogotá, nuestra compañera Carolina Gómez nos tiene los detalles del atentado. Nuevo estallido sacudió la tranquilidad de Morales, Cauca, reviviendo el miedo y los días de horror. En este municipio, una motobomba explotó cerca de la estación de policía justo cuando los estudiantes de un colegio cercano salían de clases. Me llegó la hora del almuerzo y decidí entrar al local. Yo trabajo ahí al lado donde ellos están, donde se ubican. Y cuando entré e iba a almorzar, explotó la motobomba. El artefacto aparentemente fue ubicado entre una motocicleta junto a otros vehículos que estaban parqueados en la zona comercial de este municipio. El pánico quedó grabado en videos de ciudadanos, jóvenes corriendo, gritos de angustia y una nube de polvo cubriendo el parque principal. La detonación ocurrió a solo 1,5 cuadras del colegio Francisco Antonio Rada. Entre los heridos hay un niño de 7 años y 2 jóvenes con esquirlas en el rostro. También resultaron afectados 2 policías, quienes fueron trasladados de urgencia a la capital del departamento. 19 personas heridas, saldo de este atentado terrorista, 2 policías, 17 personas civiles, 5 de ellas con heridas con esquirlas. Lamentablemente, este no es el primer golpe que sufre Morales. En mayo del 2024, un atentado destruyó su estación de policía y hoy la violencia los vuelve a golpear, dejando al Cauca en la lista roja de los departamentos más afectados por el conflicto. La policía ofrece una recompensa de hasta $12,000 por quien dé información de los cabecillas del frente Jairo Martínez, entre ellos alias AKT, el Botas y el Paisa. Mientras tanto, el alcalde de Morales decretó ley seca y toque de queda en el municipio. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. Y con esto nos vamos a una pausa. No se muevan porque al regresar, multa millonaria a la empresa DoorDash por polémico uso de propinas. Le decimos cómo defraudaba a sus repartidores. También la cadena de restaurantes Denny's encarece su menú. Le decimos las razones al regresar. Óigame, la empresa de entrega de comidas DoorDash deberá pagar una multa millonaria por usar las propinas de los repartidores para completar su sueldo garantizado. El acuerdo beneficiará a cerca de 63,000 repartidores. Algunos de ellos recibirán hasta $14,000. Y desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene más detalles. La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, dijo este lunes que la compañía de aplicaciones para comida a domicilio DoorDash utilizó las propinas de los repartidores para subsidiar sus salarios, un modelo de negocios injusto que aplicó desde mayo de 2017 a septiembre de 2019. En el futuro, DoorDash debe garantizar que las propinas de los clientes se paguen en su totalidad a los Dashers, sin reducir su salario base, que divulgue claramente los desgloses de los pagos y brinde a los trabajadores acceso a su historial de ganancias. Según este modelo de pago, los trabajadores solo recibían sus propinas si superaban la cantidad que DoorDash garantizaba pagarles por el pedido. La empresa pagaría un mínimo de $1 al Dasher y utilizaría las propinas de los clientes para compensar el resto del monto garantizado. DoorDash deberá pagar a los repartidores la suma de $16,75 millones en restitución y $1 millón adicionales a un administrador que contactará a los afectados. Bueno, para mí Uber ha sido lo mejor y yo pienso que por la cantidad de clientes que tiene, pues eso promociona a nosotros tener un movimiento constante, ¿no? Las operaciones con DoorDash han bajado, nos dice este repartidor. Yo tengo un punto de vista que DoorDash ha bajado mucho aquí en Manhattan y otras áreas son buenas, pero DoorDash lamentablemente ha bajado mucho. Al principio cuando comenzó era bueno,
En un comunicado, DoorDash dijo que ya no usa este modelo de negocios y que están complacidos de haber resuelto este asunto. En Nueva York se estima que cerca de 65,000 trabajadores se dediquen a repartir comidas en las aplicaciones. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y la cadena de restaurantes Denny's anuncia que impondrá un recargo a los platillos que tengan huevo. Con esta medida se une a la cadena de desayunos Waffle House, que también ha tenido que aplicar este costo extra a los consumidores debido a la escasez nacional de huevos y al alza de precios causada por la gripe aviar. En un comunicado, la empresa aclaró que el monto del recargo será definido por cada restaurante. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Que tenga una buena tarde.